I'm ready. It's glad to be here with you this evening Es un gran privilegio por estar con ustedes esta noche and to share with you from a passage that long ago impressed me in terms of its relevance for today's church. y enseñarles y meditar con ustedes en un pasaje que hace unos años trajo una gran impresión en mi alma en la importancia que tiene este texto para la iglesia el día de hoy. I want to thank Pastor Alejandro for the invitation to speak on this. Yo quiero agradecer muchísimo al pastor Alejandro por la invitación y la oportunidad de poder hablarles en esta noche. Turn your Bibles, please, to Jeremiah 31. Quiero invitarles a que puedan abrir conmigo sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 31. And follow while Jorge reads verses 31 to 34. Y quiero que nos acompañen en la lectura en los versículos Jeremías 31, 31 al 34. Jeremías 31, 31 al 34. La palabra del Señor dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. There are many things that ought to give a special importance to this passage in our minds. Hay muchas cosas que nosotros podemos tomar de este pasaje que nos muestran una gran importancia. It's the only passage which actually uses the phrase New Covenant in the entire Old Testament. De hecho, este es el único pasaje en todo el Antiguo Testamento que utiliza la frase nuevo pacto. All of the mentions of the New Covenant in the New Testament are rooted in this passage. Todas las menciones que se hacen del nuevo pacto en el Antiguo Testamento tienen como su fundamento este pasaje de Jeremías 31. In fact, the very name of our New Testaments comes from this passage. De hecho, podemos decir que el mismísimo nombre del Nuevo Testamento viene de este pasaje donde aparece la expresión nuevo pacto. They are the scriptures of the New Covenant or Testament. Porque el Nuevo Testamento son las escrituras del nuevo pacto o el Nuevo Testamento. But something else impressed me many years ago. Pero hay algo más que realmente me impresionó hace algunos años. I was impressed by the way that this passage embodies crucial truths necessary for the reformation of the church in our day. Realmente fui impresionado profundamente por cómo este pasaje toca cosas que son fundamentales en el entendimiento de la iglesia para nuestros días. It provides an impressive and timely rebuttal of serious contemporary errors about Christ's church. Porque a partir de este pasaje nosotros podemos levantar un enfrentamiento o una clarificación sobre algunos errores que hay en la iglesia de Cristo el día de hoy. Well, I won't be able to cover all of those errors with you this evening, Y aunque no voy a poder cubrir con ustedes cada uno de los 4 errores que aparecen en este texto en esta noche, the 4 errors which are necessary to be rejected esos 4 errores que deben ser enfrentados y rechazados el día de hoy en la iglesia, in light of the teaching of this passage a la luz de lo que este pasaje nos enseña, are dispensationalism, son el dispensacionalismo, antinomianism, el antinomianismo, Arminianism, el arminianismo and pedobaptism. y el paedobautismo. But we'll deal with only the first 2 this evening. Y en esta noche tenemos la oportunidad de lidiar solamente con estos 2 primeros. And as I thought about this passage Y mientras yo pensaba en este pasaje and its importance for the church, y en la importancia que tiene este texto para la iglesia, I realized that it was the very foundation or constitution of the Church of Jesus Christ. yo llegué a la conclusión de que este pasaje podía ser considerado como el mismísimo fundamento de la iglesia de Cristo Jesús. But another name came to my mind as well. Pero otra cosa, otro nombre también vino a mi mente al pensar en este texto. In my mind, this passage came to summarize everything it meant to be a Reformed Baptist church. Y en mi mente, mientras leía este pasaje y lo estudiaba, llegué a la conclusión de que en este texto uno puede encontrar
aquellas cosas que describen a una iglesia bautista reformada. And with the assistance of my brother Richard Bacelis, Y con la ayuda de mi hermano Richard Barcelos, my expositions of this passage were published as the Reformed Baptist Manifesto. la exposición que hice de este pasaje en 4 lecciones llegó a tomar la forma de un libro que se tomó como nombre un manifiesto bautista reformado. And the first error that composes, that is rejected by the Reformed Baptist Manifesto, Y el, is prim- the error of dispensation. y el primer error que es rebatido a través de este manifiesto bautista reformado de Jeremías 31 es el error del dispensacionalismo. Dispensationalism must come up first for examination in these passages. El dispensacionalismo es aquello que debe venir primero, como la primera cosa que sale a la luz en el examen de este texto. Why? ¿Pero por qué? Because dispensationalism denies the very premise of these messages. Porque lo que hace el dispensacionalismo es negar las mismas premisas que nosotros tenemos en este grupo de sermones. It denies that the new covenant has anything to do with the church. Porque lo que hace el dispensacionalismo es negar que el nuevo pacto en realidad tenga algún tipo de relación con la iglesia del Nuevo Testamento. Is the new covenant really the constitution of the church? ¿Es realmente este nuevo pacto la constitución de la iglesia del Nuevo Testamento? Classic dispensationalism answers with an emphatic no. El dispensacionalismo clásico respondería esa pregunta con un enfático no. But I intend to show that the new covenant is the constitution of the Church of Christ. Pero yo creo y voy a tratar de demostrar cómo creemos que este nuevo pacto es en realidad la constitución de la iglesia del Nuevo Testamento. And I'm going to do that under 3 headings. Y lo voy a hacer a través de mostrar esto en 3 encabezados principales. Its denial, Vamos a hablar de su negación, its defense, también su defensa and its difficulty. y su dificultad. Now, dispensationalism in its classical statement denies that the new covenant is fulfilled in the Church of Christ. Dicho de manera abierta, el dispensacionalismo clásico niega el hecho de que el nuevo pacto tenga que ver o se cumpla con la iglesia de Cristo del Nuevo Testamento. But before I prove that, Pero antes de probar esa afirmación, I must say something by way of answering an objection. yo quiero decir algo a manera de responder una objeción. In recent decades, dispensationalism has splintered into all sorts of different groups. En estas últimas décadas, el dispensacionalismo se ha dividido o ahora tiene muchas corrientes diferentes. There is the new dispensationalism of the New Scofield Reference Bible. Hay, por ejemplo, este nuevo dispensacionalismo que surge de la nueva Biblia de estudio de Scofield. There is modified dispensationalism. También hay un tipo de dispensacionalismo que se llama dispensacionalismo modificado. There is progressive dispensationalism. Hay dispensacionalismo progresivo. So there are all sorts of scholars that rather than rejecting dispensationalism Así que hay muchos eruditos que en vez de rechazar simplemente el dispensacionalismo, have redefined it lo que han hecho es tratar de in redefinirlo order that they can say they still are dispensationalists. para poder seguir diciendo que ellos siguen siendo dispensacionales. But my problem with those who object that I might be misrepresenting modern dispensationalism Pero is this. mi problema y la forma en la que quiero responder a aquellos que pudieran pensar, Dr. Waldron, usted está quitando realmente el punto de lo que el dispensacionalismo moderno enseña. I've heard modern dispensationalism so redefined Yo he escuchado a teólogos de esta nueva visión dispensacional moderna tratando de redefinir that even the great prophetic adversaries of dispensationalism, que incluso los grandes adversarios del dispensacionalismo, the amillennialists, could be categorized as dispensational. como los amilenialistas, pueden ser categorizados como dispensacionalistas según este concepto nuevo, moderno y amplio. There's something wrong with your definition Hay algo ciertamente erróneo con tu definición when it includes both dispensationalism and its opposite. cuando tú puedes dentro de esa misma definición incluir a los dispensacionalistas y a la parte opuesta dentro del mismo nombre. Look, when your definition of an apple Cuando tu definición de lo que es una manzana is so broad that by definition tomatoes are apples, es tan amplia que incluso hasta los tomates podrían ser considerados dentro de las manzanas en tu definición, there's something wrong with your definition. hay algo que está mal con tu definición de manzana.
But we must therefore launch our attack Pero nosotros necesitamos enfocar or, esta or our discussion discusión o esto que vamos a hablar ahora on the basis of what the major teachers of classical dispensationalism said. sobre la idea de lo que los principales profesores del dispensacionalismo clásico, como se conocía, enseñaban. And the men I'm going to quote are its classical exponents. Y estos nombres que voy a citar ahora son exponentes clásicos del dispensacionalismo clásico. J. Dwight Pentecost in his Things to Come Por ejemplo, el hermano Dwight Pentecost en su libro Eventos del Porvenir, says that there's one general point of agreement among dispensationalists. él dice que hay un punto general que es el acuerdo entre todos los dispensacionalistas. The next thing he says is this. Y lo siguiente que dice en esa frase es esto. The new covenant of Jeremiah 31 must and can be fulfilled El nuevo pacto de Jeremías 31 debe y solo puede ser cumplido only by the nation Israel and not by the church. solamente por la nación de Israel y no por la iglesia. The covenant stands as yet unfulfilled Ese pacto, hablando de Jeremías 31, se mantiene el día de hoy todavía sin haber sido cumplido and awaits a future literal fulfillment. y esperando por un cumplimiento literal que está en el futuro. C.C. Ryrie, También Charles Ryrie, the editor of the New Schofield Reference Bible, el editor de la nueva edición que se hizo de la Biblia de anotaciones Scofield, says it very simply. lo dice de una manera muy sencilla. The new covenant is not only future, but millennial. El nuevo pacto de Jeremías 31 no es solamente futuro, sino que es milenial. John Walvoord says, John Walburn también dice, the new covenant is with Israel, el nuevo pacto es con Israel and the fulfillment in the millennial kingdom after the second coming of y Christ. se va a cumplir en el reino milenial después de que Cristo vuelva por segunda vez. Now, this is a drastically different interpretation of Jeremiah 31 Ahora, esta es una forma drásticamente diferente de interpretar Jeremías 31 that has been held in previous ages of the church. de la forma en la que ha sido entendido e interpretado en la historia de la iglesia. But it is the interpretation of classical dispensation. Pero esta es la interpretación que hacen los teólogos del dispensacionalismo clásico. And this interpretation is crucial for dispensationalism. Y esta interpretación que ellos hacen de este pasaje es crucial para el sistema dispensacionalista. Ryrie asserts that dispensationalism has three essentials. Ryrie asegura que el dispensacionalismo tiene tres afirmaciones o tres distintivos importantes. The three things you must hold in order to be a dispensationalist. Es decir, hay tres cosas que tú debes creer o sostener si tú eres un dispensacionalista. And the first one he mentions is this. Y la primera que él menciona en esa lista es esta. A dispensationalist keeps Israel and the church distinct. Un dispensacionalista es aquel que mantiene separado a la iglesia de Israel. A man who fails to distinguish Israel and the church will inevitably not hold the dispensational distinction. Él continúa diciendo, un hombre o alguien que no hace esta distinción o fracasa en distinguir entre la iglesia e Israel es alguien que en realidad no puede llamarse dispensacionalista. And elsewhere he says this. Y en otro lugar él también dice algo así. If the church is fulfilling Israel's promises Si es que la iglesia es el cumplimiento de las promesas que se le hicieron a Israel, as contained in the new covenant, como son mostradas y contenidas en el nuevo pacto, then dispensational premillennialism is condemned. entonces el dispensacionalismo premilenial está condenado. So classical dispensationalism not only must say that, not only says that the new covenant is yet future, No solamente que los dispensacionalistas clásicos dicen que el nuevo pacto de Jeremías 31 es algo que está en el futuro and not fulfilled by the church. y que no puede ser cumplido por la iglesia, It not only says that, pero no solamente dicen eso, it must say that, or sino collapse. que deben decir eso y afirmarlo, porque si no, todo el sistema dispensacional clásico colapsa. That's its denial. Eso es lo que tiene que ver con la negación de esto. Think in the second place of its defense. Pero consideren conmigo ahora en segundo lugar la defensa. Now, this defense is not complicated. Ahora, la defensa que voy a hacer en esta noche no es difícil de entender, We'll simply ask what the New Testament says about it. porque lo que nosotros vamos a tratar de mostrar es simplemente lo que claramente el Nuevo Testamento dice sobre esto. And we'll do
do that by looking at every single passage where the phrase New Covenant occurs in the New Testament. Y la forma en la que voy a tratar de llevar esto a cabo es mostrándote cada uno de esos lugares en donde el Nuevo Testamento utiliza la expresión nuevo pacto. New Covenant is used 8 times in the New Testament. La expresión nuevo pacto aparece 8 veces en el Nuevo Testamento. If you have your Bibles, look at these Y passages. te pido por favor que me acompañes en tu Biblia y yo, por cierto, les pido disculpas por usar mi teléfono aquí, ¿ok? Luke 22:20. Lucas 22, 20. Ok. Lucas 22, 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. This is the account of the Last Supper eaten by Jesus and his 12 apostles. Lo que encontramos en este pasaje es el registro de la última cena del Señor Jesús con sus discípulos. Paul later says that the church is built on the foundation of the apostles. Pablo dice que la iglesia, gracias hermano, la iglesia está establecida sobre el fundamento de los apóstoles. Ephesians 2:20. Eso está en Efesios 2:20. Now Jesus speaks of the cup which he shares with his apostles Ahora, cuando Jesús habla de esta copa que él está compartiendo con sus apóstoles en esta última cena, as the new covenant in my blood. él dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. That is to say, the cup was the outward symbol of the new covenant. Lo que eso significa es que esa copa era la señal externa del nuevo pacto. By drinking the cup, Y al tomar cada uno de ellos de la copa, the 12 were symbolizing that they had a part in Christ's blood and the new covenant. estos 12 estaban mostrando de manera simbólica que cada uno de ellos era participante de este nuevo pacto en su sangre. But it is not just the 12 Pero no solamente los 12, who symbolize this, es para quienes simbolizaba el hecho de tomar la copa y este significado, it is the church. sino para toda la iglesia. Look at 1 Corinthians 11:25, Mira conmigo 1 de Corintios capítulo 11, versículo 25. the second use of Este new es covenant in the New Testament. el segundo pasaje en donde se usa la palabra nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Asimismo, 1 de Corintios 11, 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. This is the definitive passage on the subject of the Lord's table in the New Testament. Este es el pasaje definitivo en el que se establece la práctica de la cena del Señor en la vida de la iglesia. It shows that the events of Luke 22:20 Y esto nos muestra que lo que sucedió en Lucas 22:20 que acabamos de leer were intended to institute a continuing ordinance for the church. tenía la intención de ser continuado en medio de la iglesia como una ordenanza perpetua para la iglesia. And the entire context makes it clear that this passage is addressed to the church. Pero todo el contexto de este pasaje de 1 de Corintios 11 nos muestra claramente que esto está hablando en el sentido y en el contexto de la iglesia. Verses 17 to 22 of 1 Corinthians 11 Los versículos 17 al 22 de este mismo pasaje de 1 de Corintios 11 and the opening verses of 1 Corinthians y por supuesto los textos, los versículos con los que se abre esta carta de 1 de Corintios show that this letter is addressed to the church in Corinth. nos muestra claramente que esta carta fue enviada para la iglesia en Corinto. This being the case, Y siendo esto lo que sucede aquí, every time a Christian takes the cup, which Christ himself identified as the new covenant, cada vez que un creyente toma esa copa y participa de esa copa, la cual Cristo Jesús dijo que era la copa del nuevo pacto, he is saying, I have a part in the new covenant. lo que está diciendo ese creyente al hacer eso es como si dijera, yo soy parte del nuevo pacto. And every time a Christian does that, Y cada vez que un creyente hace eso, he is contradicting the fundamental premise of classical dispensation. está contradiciendo la premisa fundamental del dispensacionalismo clásico. Third passage, Un tercer pasaje en el Nuevo Testamento, 2 Corinthians 3:3 Segunda de Corintios 3:3 and verse 6. y también el versículo 6. Segunda de Corintios 3:3 y también el versículo 6. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahora versículo 6.
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Now, verse 3 clearly refers to Jeremiah 31. Claramente el versículo 3 está haciendo una referencia a Jeremías 31:31, Where God writes his law in the hearts of his people, en donde aparece la promesa que se repite en Jeremías 31, que Dios escribe la ley en el corazón de su pueblo. just as he has said to do in the church here. Y dice Pablo, así también lo hace con la iglesia, lo había hecho con estos creyentes de Corinto. The Corinthian church, La iglesia corintia, mainly Gentiles, y que era principalmente compuesta de gentiles, therefore had the blessing promised in the new covenant in Jeremiah 31. nos está mostrando que ellos, siendo una iglesia primariamente gentil, tenía el cumplimiento de la promesa de Jeremías 31 en ellos, teniendo la ley escrita en el corazón. But verse 6 is even more significant. Pero el versículo 6 del pasaje que leímos es todavía mucho más significativo. Paul identifies himself there as the servant of the new covenant. Pablo se identifica claramente con las palabras de que él es un ministro del nuevo pacto. Paul was the apostle to the Gentiles, Pablo es el apóstol a los gentiles, the apostle of the church, es el apóstol de la iglesia, and now he says a servant of the new covenant. pero ahora él se llama a sí mismo ministro del nuevo pacto. Now, the question has to be pressed. Ahora, aquí hay que hacer una pregunta bien importante. How could the apostle to the Gentiles ¿Cómo puede este apóstol, que es claramente el apóstol a los gentiles, be a servant of the new covenant ser un ministro del nuevo pacto if that covenant is exclusively future and millennial? si es que ese pacto no se ha cumplido hoy, sino que es futuro y milenial, como dicen los dispensacionales clásicos? If that covenant is not for the church, but only for Israel. Y eso sería si es que este pacto no fuera con la iglesia, sino con Israel y en el futuro. But the last series of passages we're going to look at Pero la última serie de pasajes que aparecen en el Nuevo Testamento, la palabra nuevo pacto, are all in the book of Hebrews. están todas esas referencias en el libro a los Hebreos. Now, some have argued that we're misunderstanding these occurrences in Hebrews Alguien podría decirnos, bueno, pero ustedes al citar el libro de Hebreos, ustedes están citando fuera de contexto estas expresiones del nuevo pacto, as relevant to the church. porque eso realmente no es así de importante o relevante para la iglesia. They asked, wasn't Hebrews written to Jews? Dice, pero ¿no fue el libro de los Hebreos escrito para judíos? Yes. Sí, It was originally addressed to people who were, as to their national origin, Jews. ciertamente, él fue escrito para un pueblo que originalmente son judíos. But what the objector forgets Pero lo que se está olvidando, el que argumenta diciendo esta objeción, is that these Jews were Christians in Christian churches, es que esos judíos eran judíos cristianos y pertenecían a iglesias cristianas. and Hebrews is part of the canon of the church. Y Hebreos es parte del canon de la iglesia. But let me say this a little bit more in detail. Pero déjame decir esto con un poco más de detalle. Hebrews is part of the New Testament, Hebreos, el libro de los Hebreos es parte del Nuevo Testamento written well after the close of the Old Testament, y fue escrito después de que se cerró el Antiguo Testamento. and the privileges it bestows and the duties it lays on Christian Jews, Could you say that again? Sorry. and the duties it lays on Christian Jews cannot be limited to Jews. Y esos deberes que se enseñan en esta carta a los judíos creyentes no se pueden limitar simplemente a los judíos, This would be to re-erect the dividing wall between Jew and Gentile, porque esto sería como tratar de construir otra vez ese muro entre judíos y gentiles, which by his cross Christ has torn down. la cual la Biblia dice que por su cruz Cristo tumbó ese muro que hacía una separación entre dos pueblos. But secondly, Pero en segundo lugar, Hebrews is written to Christian Jews. también es importante recordar que el libro a los Hebreos fue escrito para judíos cristianos. The whole point of this letter Y el punto central de esta carta is to persuade them not to go back to Judaism, es persuadir a estos creyentes judíos de que no vuelvan a ese judaísmo del que salieron, but to persist in their Christian commitment. sino que sigan persistiendo y perseverando en ese compromiso cristiano. And those being addressed were members of Christian churches. Y estos judíos a quienes se escribe esta carta
fueron judíos que eran parte de iglesias cristianas. They are warned not to forsake the assembling together, Porque recordamos que se les dice, y no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Hebrews 10:25. Hebreos 10:25. They're exhorted to obey their leaders and submit to them, También se le dice a estos mismos judíos creyentes que se sometan a sus líderes y que les obedezcan, for they watch for their souls. porque ellos son aquellos que guardan o vigilan sus almas. Hebrews 13:17. Hebreos 13:17. Well, I hope I've cleared away this objection. Ahora, yo espero que al decir todo esto quede puesta a un lado esta objeción de que esto es una carta para judíos y por lo tanto está siendo mal interpretado al ver las citas del nuevo pacto. Let's look at the uses of New Covenant in Hebrews. Pero vamos a ver entonces las veces que se cita nuevo pacto dentro de la carta a los hebreos. First of all, Hebrews chapter 8. En primer lugar, quiero que veas conmigo Hebreos capítulo 8. We'll read verse 1 and then verses 6 to 13. Vamos a leer el versículo 1 and then 6 to 13. Yes. Hebreos 8:1 y luego del 6 al 13. Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Ahora versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se desvanece, está próximo a desaparecer. Twice in this passage, New Covenant is used, Dos veces en todo este pasaje se utiliza la expresión nuevo pacto, and there's a reference to the New Covenant as the better covenant. y se refiere a este nuevo pacto como un mejor pacto. But the writer here quotes all of Jeremiah 31, Pero el autor de Hebreos aquí está citando todo Jeremías 31 al 34, speaking of that better covenant of which our high priest is the minister and mediator. hablando de este mejor pacto cuyo mediador es ese sumo sacerdote glorioso. But look at Hebrews 9, 14 and 15. Pero quiero que veas también Hebreos capítulo 9, versículos 14 y 15. Hebreos 9, 14 y 15. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Here it's clear that the blood of Christ Aquí es claro que esa sangre de Cristo is the guarantee of the new covenant. es la garantía o lo que hace fianza en ese nuevo pacto. Christ is the mediator of a new covenant, Cristo es el mediador de ese nuevo pacto. so that those who have been called may receive the promise. De manera que todos los que han sido llamados reciban las promesas en ese nuevo pacto. Are only the Jewish Christians called? ¿Son solamente los cristianos judíos los que son llamados? Absolutely not. Claro que no. Romans 9:24 says, Romanos 9:24 dice, even us whom he also called, aún nosotros que Él también ha llamado,
not from among Jews only, but also from among Gentiles. No solamente entre entre los judíos, sino también entre los gentiles. If you have been called, Si tú has sido llamado, Jesus is the mediator of the new covenant for you, Jesús es el mediador de ese nuevo pacto para ti. and you partake in the new covenant and its blessings. Y así tú participas en las bendiciones de este nuevo pacto también. If Jesus is not your mediator, Pero si Cristo no es tu mediador, if Jesus is not the mediator of the new covenant for si, you, si Cristo no es el mediador del nuevo pacto para ti, then you do not have any of its blessings or the promise of the eternal inheritance. entonces tú no tienes ninguna de esas promesas ni parte en esa herencia eterna. Let's go to Hebrews chapter 12. Pero vayamos ahora a Hebreos capítulo 12, en otra referencia al nuevo pacto en el Nuevo Testamento. 22, 24. Hebreos 12, 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Now, several things make clear the relevance of this to all Christians. Ahora, hay algunas cosas que son súper claras y son relevantes para todos los cristianos en este pasaje. And the reference to the new covenant here is applied to them. Y esa referencia que se hace al nuevo pacto se aplica a cada uno de esos creyentes. Coming to Mount Zion, we have come, the text says, to the church of the firstborn. Dice que al acercarnos al monte Sión, nos hemos acercado a la iglesia de los primogénitos. And the text means the church of the firstborn ones. Y dice que es la congregación de los primogénitos. Thus, the whole church of Christ inhabits Mount Zion. Entonces, todo ese monte Sión o toda la iglesia de Cristo se ha acercado a este monte Sión. And these blessings come to us through the things mentioned in verse 24. Y las bendiciones vienen a nosotros por causa de aquello que se menciona en el versículo 24. And in other words, it's through Jesus, the mediator of the new covenant. En otras palabras, todas esas bendiciones vienen a nosotros por causa de Jesucristo, el mediador del nuevo pacto. And the sprinkled blood Y esa sangre rociada de la que habla aquí. that we come to Mount Zion Y es por causa de eso que nosotros hemos sido acercados al monte Sión, as part of the church of the firstborn ones. como parte de la congregación de los primogénitos. Furthermore, remember that according to Galatians 4:26, Pero también es bien importante recordar lo que dice Gálatas 4:26, the Jerusalem above is free and she is our mother. que la Jerusalén, la de arriba, ella es libre y es la madre de todos nosotros. Galatians is written to mainly Gentile churches. La carta a los Gálatas fue escrita principalmente a iglesias que estaban compuestas principalmente de gentiles. And thus the Jerusalem above is the mother also of Gentile Christians. Pero el texto dice que la Jerusalén de arriba es la madre de todos los creyentes y eso incluye a los gentiles que eran creyentes también. Well, here's my conclusion. Bueno, esta es la conclusión que yo quiero compartir contigo. Every New Testament use of Jeremiah 31, Cada vez que el Nuevo Testamento utiliza Jeremías 31, every mention of the new covenant in the New Testament cada mención que se hace del nuevo pacto en el Nuevo Testamento asserts that as a present fulfillment in the church. asegura, afirma que hay un cumplimiento presente de ese pacto en la iglesia. And on the other hand, Y por el otro lado, there is no evidence in any of those mentions no hay ninguna evidencia en ninguna de estas menciones que hemos revisado that the new covenant is future and millennial. de que el nuevo pacto sea, como dice el dispensacionalismo clásico, futuro y milenial. No hay prueba para eso. There's every reason to see the new covenant as the foundation of the church. Hay todas las razones puestas sobre la mesa para creer que el nuevo pacto es el fundamento de la iglesia del Nuevo Testamento. The Savior of the church is the mediator of the new covenant. El Salvador de la iglesia es el mismo que es el mediador de este nuevo pacto. The apostle of the church is a servant of the new covenant. El apóstol de la iglesia es
un ministro del nuevo pacto. The church owes its origin to the blessings of the new covenant. La iglesia debe su origen a las bendiciones de este nuevo pacto. The ordinance of the church, the Las- Lord's Supper, Las ordenanzas de la iglesia y específicamente la cena del Señor, signifies participation in the new covenant. lo que significa es participación en este nuevo pacto. There is no avoiding the conclusion No hay manera de llegar a la conclusión, that the new covenant is fulfilled in and for the church. no hay manera de que no lleguemos a la conclusión de que el nuevo pacto es el fundamento de la iglesia del Nuevo Testamento. But clear as all this is, Pero tan claro como nosotros podemos ver en esta explicación, a problem remains. hay un problema que entonces se levanta delante de nosotros. A difficulty occurs to some, Hay una dificultad con la que algunos se encuentran. and maybe to some of you. Y quizás alguno de ustedes tiene esta dificultad en su mente ahora mismo. But this brings us to our third point. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, The difficulty. la dificultad. We've seen the denial, Hemos visto la negación, the defense, la defensa and now the difficulty. y ahora vemos la dificultad. The question that troubles some is this. La pregunta que para muchos trae conflicto es la siguiente. Doesn't Jeremiah 31 say that the new covenant was to be made with the house of Israel and the house of Judah? ¿Acaso Jeremías 31 no dice claramente que ese nuevo pacto el Señor lo iba a hacer con la casa de Israel y con la casa de Judá? How does it come to pass that it's fulfilled to the mainly Gentile church? ¿Cómo es que ese pacto que dice que se hace con Israel y con Judá pasa ahora a cumplirse con una iglesia que es mayoritariamente gentil? The simple answer to that question is this. La simple respuesta que puedo dar a esa pregunta es la siguiente. For the New Testament, the church is the new Israel. En el Nuevo Testamento y por causa de lo que dice, la iglesia es el nuevo Israel. The Bible teaches that the church is the continuation of Israel La Biblia enseña que la iglesia es la continuación de Israel, in a new form, en una nueva forma, in a new age, en una nueva era under a new covenant. y bajo un nuevo pacto. So, of course, the new covenant is fulfilled to the church Ahora, por supuesto que el nuevo pacto se puede cumplir en la iglesia because the church is Israel. porque la iglesia es Israel. And it's Y de hecho hay demasiada evidencia para lo que estoy diciendo en el Nuevo Testamento. massive evidence for the fact that God's Israel is not in Palestine, Hay evidencia demasiado evidente de que el Israel de Dios no es una nación en Palestina. that God's Israel is in every church gathered Sino across que- the face of the globe. El Israel de Dios es ese pueblo que se reúne en todos los lugares del mundo e invocan su nombre. But I can only turn you to three passages to Pero, show you that. pero yo quiero llevarte a tres pasajes que nos ayuden a afirmar lo que estoy diciendo. Look at, first of all, at Galatians 3:29. En primer lugar, quiero que veas conmigo Gálatas capítulo 3, And I want versículo my brother 29. to read from verse 24 on, I think. Gálatas 3, vamos a empezar leyendo desde el versículo 24 hasta el 29. Dice la palabra del Señor, 24. From verse 26. Ok. Vamos a leer desde el 26 hasta el 29 de Gálatas 3. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. If you belong to Christ, Si tú perteneces a Cristo, you are Abraham's seed. tú eres descendiente de Abraham. It's clear. Es claro, If we are united to Christ, si nosotros estamos unidos a Cristo, the great seed of Abraham, aquel que es el gran simiente o la simiente de Abraham, who inherits all the promises, aquel que recibe todas las promesas y de quien son todas las promesas del Antiguo Testamento. then we are seed too of Abraham. Por lo tanto, si estamos unidos a ese descendiente, todos nosotros somos descendientes de Abraham también. And in Christ, heirs according to the promise. Y somos herederos en Cristo según la promesa. And it doesn't matter whether we're Jews or Gentiles. Y no importa, dice el texto, si eres judío o gentil.
But let's look at another passage. Pero quiero que veamos otro texto que nos ayuda a clarificar esto. Romans 11:16-24. Romanos capítulo 11, versículos 16 al 24. Romanos 11, versículos 16 al 24. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Shortly after I came into the doctrine of grace, when I was in college, Cuando yo estaba en la secundaria o en la universidad y llegué al entendimiento de las doctrinas de la gracia, and I realized that the view of salvation taught in the Bible was very different from Y- what I had been taught growing up. y me di cuenta que la enseñanza sobre la salvación y el evangelio era tan diferente de lo que toda la vida yo escuché. I began to wonder what else I might have been taught Yo comencé a pensar, bueno, ¿y qué más me habrán enseñado que sea diferente a lo que la Biblia enseña? that had no basis in the Bible. Y que quizás no tenga las bases realmente establecidas en la One of Biblia. the things I had been taught was this distinction between the church and Israel. Y una de las cosas que a mí se me enseñó fue esta distinción claramente marcada entre Israel y la iglesia. And it was this passage that absolutely destroyed that distinction in my mind. Y fue este pasaje el que destruyó esa distinción que yo había aprendido en mi mente. Let me explain. Déjame explicar cómo es. Paul likens the people of God to an olive tree. Aquí Pablo está haciendo una ilustración o está tratando de mostrar al pueblo de Dios como si fuera un olivo. The root of the olive tree is the covenant promises made to the Jewish patriarchs. Esa raíz de este olivo son las promesas que se le hicieron a los patriarcas judíos. The natural branches are the Jews. Y las ramas naturales son los judíos naturales de sangre. Now, what happens when Christ comes? Ahora, pero ¿qué es lo que sucede según este pasaje cuando Cristo vino? Did God uproot the old olive tree? ¿Dios simplemente quitó ese olivo antiguo? Did he plant a second olive tree beside the first one? ¿Él plantó un olivo al lado del que ya existía? Did he plant a fig tree beside the old olive tree? Él puso otro tipo de árbol al lado de este olivo. ¿Fue eso lo que hizo? Now, if the church Israel distinction is true, that's what the passage should say. Porque si la distinción entre Israel y la iglesia fuera cierta, eso es lo que este pasaje tendría que decir, que se plantó un árbol al lado del que ya estaba. But he did not uproot the old olive tree. Pero no, él no quitó ese árbol o ese olivo antiguo. He did not plant a fig tree beside the old. Él no plantó otro árbol al lado de este olivo. He did not plant a second olive tree. Él no plantó un segundo olivo al lado del antiguo. The passage teaches that the same old olive tree continues. Lo que nos enseña este pasaje es que ese árbol antiguo de olivo continúa. With his unbelieving Jewish branches broken off, Y lo que pasó fue que las ramas de esos judíos que no creían fueron cortadas, desgajadas. and believing Gentiles grafted into the same old olive tree. Y las ramas de gentiles creyentes fueron injertados en ese mismo olivo antiguo. You see how starkly the Bible's teaching contrasts with dispensationalism. Tú ves simplemente con cosas como esta, cómo la Biblia enseña algo contrastadamente diferente con lo que enseña el dispensacionalismo. It teaches that the church is not a new olive tree. Porque la Biblia enseña que la iglesia no es un nuevo olivo.
It is the old olive tree Es el mismo olivo antiguo, with new believing branches. pero con nuevas ramas creyentes injertadas. It is Israel, Es Israel, but new Israel. pero un nuevo Israel. Paul here is completely insensitive to dispensational distinction. Pablo está siendo aquí muy insensible con esa distinción que hacen los dispensacionalistas. But let me ask you to look at one other passage. Pero déjame mostrarte un pasaje más. Ephesians 2, 11 to 13. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. We have been brought near, says verse 13, El versículo 13 dice que nosotros hemos sido acercados. by the blood of Christ. Y eso fue por medio de la sangre de Cristo. But near to what? Pero ¿a qué? ¿Acercados a qué? Well, we are not allowed to invent the answer to that question. Bueno, out of thin air. hermanos, nosotros no podemos inventar la respuesta a acercados a qué. We are to answer it from the context. Nosotros necesitamos contestar esa pregunta mirando el contexto del pasaje. Gentiles have been brought nigh to all the things from which they were formerly excluded. Dice que los gentiles fueron acercados a algo que antes eran formalmente excluidos. They were separate from Christ. Estaban, dice, separados de Cristo, Now they are near to the cross. pero ahora han sido acercados a Cristo. They were strangers to the covenants of promise. Ellos eran ajenos a los pactos de la promesa, They brought near to the covenants of promise. pero ahora han sido traídos cerca, acercados a esos pactos de la promesa. They were without hope and without God in the world. Ellos estaban sin esperanza y sin Dios en este mundo. And the blood of Christ has given them both hope and God in the world. Y la sangre de Cristo ahora les ha dado estas dos cosas, esperanza y fe en Dios en este mundo. But there's one other thing Pero hay una cosa más que nos dice, to which Gentiles have been brought near by the blood of Christ. a la cual los gentiles han sido también acercados. They were excluded from the commonwealth of Israel, Dice que ellos estaban alejados antes de Cristo de la ciudadanía de Israel, but now they are included in the commonwealth of Israel. pero ahora han sido incluidos, acercados a esa ciudadanía de Israel. In the language of Romans 11, Y en el lenguaje de Romanos 11, they're grafted into the olive tree. ellos fueron injertados en ese olivo. In the language of Galatians 3:29, Y en el lenguaje de Gálatas 3:29, they are united to Abraham's seed ellos han sido unidos y ahora son parte de la simiente de Abraham. and heirs of the promise. Son herederos de la promesa. But there is something later in the passage that just confirms all of this in a staggering way. Pero hay algo un poco más adelante en este pasaje que realmente trae todavía mucho más luz sobre lo que estamos diciendo. In verse 19, En el versículo 19, miren conmigo Efesios 2:19. you have the conclusion of this passage. Tenemos donde Pablo llega a la conclusión de todo lo que viene diciendo en este pasaje. It begins with the word, so then. Y dice, así que, así es como comienza el pasaje 19. Go ahead and read it. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. The Gentile fellow believers are now said to be fellow citizens with the saints. Dice que los gentiles que han creído ahora son conciudadanos de los santos. What saints? ¿Qué santos? What citizenship? ¿De qué tipo de ciudadanía o ciudadanos de qué está hablando aquí? The language citizen here in verse 19 is from the same root as commonwealth in verse 12. El lenguaje de conciudadano que aparece aquí o la raíz es la misma raíz o palabra de donde viene lo que leímos en el versículo 13. They are fellow citizens with Jewish saints in Israel. Son conciudadanos con los judíos creyentes en la ciudadanía de Israel. And Paul isn't done speaking about this yet.
Y Pablo está hablando de esto. He says they're no longer strangers and aliens. Dice que ya no son extranjeros ni advenedizos. This is language that refers to Gentiles Esto es lenguaje que se refiere a los gentiles, who could not come into the assembly of Israel in the Old Testament, a quienes no se les permitía venir a la asamblea de Israel en el Antiguo Testamento. who were excluded from God's Old Testament church. Ellos eran excluidos por ser gentiles de esa asamblea del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. But now, says the apostle, Pero ahora, dice el apóstol, you Gentiles are not excluded anymore. ustedes gentiles ya no son más excluidos, You're not like the strangers and aliens dwelling in the land ya no son más extranjeros ni advenedizos como lo eran antes en la tierra, that could not take the Passover. que no podían simplemente celebrar la cena y participar de ellos de la Pascua, Assembly of Israel. que no podían ser parte de la asamblea de Israel. No, you are now fellow citizens with the saints, No, ahora ustedes son conciudadanos con los santos, part of the commonwealth of Israel. parte de esta ciudadanía con Israel. The new covenant can be fulfilled in the church El nuevo pacto puede ser cumplido en la iglesia because the church is the new Israel of God. porque la iglesia es el nuevo Israel de Dios. Someone will say, well, that's spiritualizing. Pero alguien decir, espera un momento, pastor, eso es espiritualizar. I don't think No, yo no creo eso, so. The head of the church porque la cabeza de la iglesia was a Jew. era un judío, The Cristo. root of the church La raíz de la iglesia, were the promises made to the Jews. las promesas que se le hicieron fueron a los judíos. The apostles of the church, Los apóstoles de la iglesia, every single one of them, cada were Jews. uno de los apóstoles de la iglesia de Cristo eran judíos. And in fact, all the original members of the church Y de hecho podemos decir todavía que cada uno de los miembros originales, los primeros miembros de las iglesias del Nuevo Testamento eran judíos. were Jews. Eran judíos. How can the church not be the new Israel? ¿Cómo podría bajo esa evidencia la iglesia no ser el nuevo Israel? How can the church not be the continuation of Israel ¿Cómo podría la iglesia no ser la continuación de Israel? in a new form, En una nueva forma, in a new age, en una nueva era under a new covenant? y bajo un nuevo pacto. And I want to say, in Pero- case some of you have heard this, Pero también quiero decir, y quizás algunos de ustedes han oído esto, this is not replacement theology. esto no es lo que se conoce por ahí o se habla diciendo, eso es teología del reemplazo. This is not to say that the church has superseded Israel. Eso no es decir que la iglesia se ha puesto encima y ocupado el lugar de Israel. No such thing. No, no estamos diciendo eso. The church does not replace Israel. La iglesia no reemplaza a Israel. The church is Israel. La iglesia es Israel. Well, what does all of this say to us? Ahora, ¿qué es lo que todo esto que hemos hablado nos dice a nosotros de manera práctica? Well, it says to us that dispensationalism Lo que nos dice es que el dispensacionalismo in its fundamental teaching, y su enseñanza fundamental, the church Israel distinction, esa distinción entre Israel y la iglesia que es tan vital en su sistema, is simply and drastically wrong. es simplemente y drásticamente un error. Now, I don't mean to be unkind. Ahora, no quiero no ser cortés. I was raised by dispensationalists. A mí me enseñaron como dispensacionalista. I was probably saved under dispensationalism. Probablemente el Señor me salvó bajo la enseñanza de hombres que eran dispensacionalistas. And I knew many godly dispensationalists. Y he conocido a muchos dispensacionalistas que son hombres de Dios. But that does not change one fact. Pero eso no cambia el hecho What they believed about this de lo que ellos creen con respecto a esta distinción entre Israel y la iglesia was simply and drastically wrong. está completa y drásticamente equivocado. And now, what does that say to us practically? Ahora, de manera práctica, ¿qué es lo que nosotros podríamos decir aquí? It says, beware of minimizing the importance of the church of Jesus Christ. En primer lugar, el hecho de tener cuidado de no minimizar la importancia que tiene la iglesia de Jesucristo. The sad logical result of dispensationalism El resultado lógico y muy triste a lo que nos lleva el dispensacionalismo is to have the subtle effect of minimizing the importance of Christ's church. es a la triste consecuencia de minimizar la importancia de la iglesia de Cristo. This was so clear to me. Esto es muy claro para mí.
God does not have one people, Porque si Dios no tiene solo un pueblo, his Israel church, la iglesia Israel, he has two people. sino que en esta visión Dios tiene dos gentes, dos And pueblos. so the church must share the stage with Israel. Así que por esa razón, el hecho de que hayan dos, se condena a la iglesia a tener que compartir eso o compartir el escenario con Israel. And that also includes the fact Pero eso también incluye el hecho that all the really exciting prophetic events happen after the church leaves the world and God begins to deal with Israel again. que todos los eventos extraordinarios de los que se profetizan en toda la Biblia van a comenzar a suceder cuando la iglesia haya sido raptada, supuestamente. We were taught that the church age is a great parenthesis in history. Se nos ha enseñado que este tiempo de la iglesia es simplemente un gran paréntesis en la historia de Israel When the prophetic clock has stopped ticking. y que cuando simplemente ese reloj profético se pare, And that's not the worst part. la iglesia es quitada. Pero eso no es la peor parte. Dispensationalism taught that every dispensation Lo que el dispensacionalismo enseña como base general es que cada una de esas dispensaciones en las que ellos dividen la historia de la Biblia ends in failure, termina con fracaso. including the dispensation of the church. Y eso incluye la dispensación de la iglesia. I'm not making these things up. I'm not making these things up. No estoy levantando estas cosas, Go read the Schofield Reference Bible. sino ve y lee lo que dice la Biblia de referencias a Scofield. Go read the history of J.N. Darby. Mira lo que dice J.N. Darby en sus These libros. are facts. Estas son cosas reales, esto es lo que ellos enseñaban. And these facts are why I say, don't you dare minimize the importance of the Church of Jesus Y Christ. todo esto estoy diciendo para recordarnos esta advertencia. No te atrevas a minimizar la importancia de la iglesia de Jesucristo. The church is the new Israel. La iglesia es el nuevo Israel. The church is the fulfillment of God's prophetic plan. La iglesia es el cumplimiento de ese plan profético de Dios. God has no other age, Dios no tiene otra edad o otra etapa. no other plan, No hay otro plan para Dios. no other organization No hay otra organización through which his kingdom is to be peopled with the nations of the earth. a través de la cual Él va a juntar a personas de todas las naciones de la tierra. The church, Paul says, Es la iglesia, dice Pablo. 1 Corinthians 10:11, Primera de Corintios 10:11. is the people upon whom the ends of the ages have come. Es ese pueblo a los cuales el fin de los tiempos ha llegado. The church is the fruition of God's eternal purpose, Es- which he carried out in Jesus Christ our Lord. Es la iglesia aquella que va a dar esos frutos que traen la gloria a Cristo al final. Thus Paul cries out, Eso es lo que Pablo exclama. to him be glory in the church Que a Él sea la gloria en su iglesia and in Christ Jesus y en Cristo Jesús forever and ever. por siempre y para siempre. Simple applications from this. Podemos tomar algunas aplicaciones muy sencillas de aquí. Don't think of the church as a human institution. No pienses, por favor, que la iglesia es meramente una institución humana. It's Christ's church. Es la iglesia de Cristo. Don't simply neglect membership in the church. Siendo que la iglesia tiene esta gloria, entonces no menosprecies la membresía de la iglesia. It's Christ's plan. Es el plan de Dios. Don't resent the church's authority. Tampoco mires de una manera con miedo la autoridad que tiene la iglesia, It's Christ's authority. porque es la autoridad de Cristo. Don't give up hope for the church. Tampoco pierdas la esperanza con respecto a la iglesia, Christ has said, porque Cristo ha dicho, I will build my church, yo edificaré mi iglesia and the gates of Hades will not prevail y las against it. puertas del Hades no prevalecerán contra ella. And don't be guilty Y tampoco te sientas, no seas culpable of prayerlessness for the church. de simplemente dejar de orar por la iglesia. The church is the center of God's purpose in the world. La iglesia es el centro del propósito de Dios en el mundo. Yes, pray for the peace of Jerusalem Sí, ora por la paz en Jerusalén. and remember that the church is God's Jerusalem. Y recuerda que la iglesia es la Jerusalén de Dios. Let's pray. Vamos a orar. Father, we come to you to thank you for the plain teaching of your word. Gracias, Señor, y te agradecemos por esta clara enseñanza de tu palabra, Grant it light and power in your people's hearts, we pray. que pueda traer claridad y poder y ánimo al corazón de tu pueblo. Eso oramos. In
Jesus' name. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.